Ellos siguen trabajando a pesar de que Lactalis dice que no hay carga de trabajo y que por eso cerrará esta planta de Valladolid. Los empleados de Lauki se sienten engañados. Hoy vuelven a la calle. Protestan en una semana clave para su futuro. En los próximos días, la empresa les dirá si cambia de opinión y si los movimientos de la Junta están sirviendo para algo. Buenas tardes. Lauki protesta y los trabajadores de Renault negocian cómo aplicar el tercer plan industrial después de que hace tan solo 8 días se levantaran de la mesa. Estefanía Ureña, Renault, ¿qué avances hay a estas horas? Nati, hoy se han retomado las negociaciones y sobre la mesa dos cuestiones fundamentales que son además las que están ralentizando que se firme un acuerdo. Por un lado, la subida salarial y por otro, la estabilidad en el empleo. Y en León, hoy acaba el plazo para que Raquel Gago abone la fianza que le libre de entrar en prisión. Roberto Núñez ha ingresado finalmente el dinero que le impuso el juez. Buenas tardes. Dice el abogado de Raquel Gago que esperan que pronto haya una resolución por parte del juez. Está en sus manos. Tiene que decidir ahora si la documentación aportada ya es suficiente para mantener en libertad provisional al agente de policía local. Fermín Guerrero asegura que la documentación se ha entregado en tiempo y forma, que todo está en orden y todo queda pendiente de esa resolución. Y en clave nacional, 100 días después de las elecciones, Rajoy volverá a llamar a Pedro Sánchez, pero lo hará una vez sepa en qué ha quedado la reunión que el líder socialista va a mantener mañana con Pablo Iglesias. Yo voy a esperar a que se celebre esa reunión, pero mantengo la posición que vengo defendiendo, que creo que es la más sensata, desde el día 21 de diciembre. Y si el señor Sánchez no llega a ningún entendimiento, pues yo lógicamente se lo plantearé al señor Sánchez. Sánchez tiene una agenda de lo más apretada porque esta tarde se va a reunir con Albert Rivera, un gesto para dejar claro que cualquier apoyo de investidura con otras formaciones pasa obligatoriamente por no renunciar a su acuerdo con Ciudadanos. Decir que la Semana Santa de Castilla y León es un museo en la calle no es para nada una frase hecha. 42 piezas del Museo Nacional de Escultura procesionan cada año. Ya han vuelto a casa y ahora los expertos les someten a un minucioso chequeo para comprobar si han sufrido algún daño. Seguimos con el tiempo muy revuelto y parece ser, Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes, que la cosa puede que cambie y para peor. Buenas tardes, ya adelantamos, mucha atención al jueves porque parece que podemos tener hasta nieve. De momento las noticias son esas precipitaciones, hoy ha vuelto a llover, sobre todo esta mañana, y mañana volveremos a tener precipitaciones. La lluvia, de hecho, solo nos dará tregua por la mañana. Las precipitaciones volverán a entrar por la tarde desde el oeste y solo se librarán del agua en Ávila, Segovia y también en Soria. Las temperaturas, eso sí, subirán a mediodía, los termómetros marcarán entre los 15 y los 20. Hace una semana los sindicatos se levantaban de la mesa de negociación de Renault y daban por concluidas las conversaciones para aplicar el tercer plan industrial. Criticaban entonces la actitud inmovilista de la empresa. Hoy han vuelto a la mesa, nos vamos hasta la sede de Renault. Bueno, pues parece ser que hay problemas para contactar con nuestra compañera Estefanía, pero hay otro escenario de actividad laboral y además con bastantes más problemas. Los que tienen los 70 trabajadores de la planta de Lauki en Valladolid, en este caso la empresa no tiene intención de dar marcha atrás en sus planes de cierre, aunque el ritmo de trabajo no ha bajado. La plantilla está concentrada desde la 1 a las puertas de la factoría. Allí está Óscar Villarroel. Óscar, buenas tardes. ¿Hay alguna novedad? Buenas tardes, Nati. Como bien dices, los trabajadores se encuentran concentrados ahora mismo en este instante en los exteriores de la factoría de Lauki en Valladolid y la novedad viene de cara a 48 horas porque el jueves va a haber dos reuniones importantes. Directivos de Lactalis se van a reunir con el comité de empresa para seguir avanzando en esas intenciones de la factoría de la multinacional francesa de cerrar esta factoría de Valladolid, pero también se van a reunir los directivos de Lactalis con el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que les comunicará
valorará esa intención de mantener el empleo, bien con ellos o en manos de otras compañías. Los trabajadores ya han avisado, no quieren que Lactalis venda la fábrica vallisoletana a ningún fondo de capital riesgo extranjero. Ellos dicen que Lauki es rentable y que tiene que seguir abierta bajo el paraguas de Lactalis, y lo que hay que hacer es recuperar la producción y también parte del empleo que desapareció aquí en los últimos años. Engañados y esta, dijéramos que yo creo que esto ya lo tenían bastante planeado, o sea, engañados bastante. Así se sienten los trabajadores de Lauki, que han salido este mediodía a las puertas de la fábrica para pedir a Lactalis que dé marcha atrás en su decisión de cerrar la planta. Que esto no se puede cerrar porque da números, porque ahora mismo detrás de nosotros hay mucha gente, más que 85 personas, hay muchos ganaderos. Consideran injustificable la postura de la empresa, teniendo en cuenta que Lauki ha tenido más de 2 millones de euros de beneficios en los 2 últimos ejercicios. Hemos envasado 200 millones de litros y eso significaría mucha cantidad de leche la que tendrían que traer, ¿sabes? O sea, por eso digo que esto tiene que continuar sí o sí y hay que intentar convencerles. De momento no quieren oír hablar de una posible venta de la planta. Eso es otro tema que todavía no le estamos barajando. Cuando lleguemos a ese punto ya le veremos a ver. Ahora mismo estamos intentando que sea Lactalis la que se quede con la empresa. Este jueves, dirección y sindicatos mantendrán otra reunión. Ese día, el presidente de la Junta de Castilla y León se reunirá también con la empresa. Los trabajadores ya avisan que seguirán con sus movilizaciones y no descartan una gran concentración a nivel nacional. El Partido Socialista cree que es inmoral que se cierre Lauki cuando es rentable y exige a la Junta que se implique más en esto y en la crisis provocada por el final de las cuotas lácteas. Los socialistas le reprochan que no previera sus efectos y que ahora tampoco está haciendo todo lo posible para paliarlos, como cumplir con la ley agraria y convocar la comisión de seguimiento del sector. Es necesario saber qué están haciendo las empresas que van a dejar de recoger leche el 1 de abril y que no vamos a dejar en el empeño de perseguir hasta la extenuación a la consejera de Agricultura hasta que deje de mirar a Bruselas, que un día va a pedirle ayuda a Obama, y se ponga a trabajar en el ámbito de sus competencias. El PSOE también ha cargado contra la consejera de Empleo. Dice que no se entera de la realidad de Castilla y León y que hay 150.000 trabajadores pobres en la comunidad. Al grupo parlamentario del PP le reta a apoyar en el próximo pleno una batería de medidas para el empleo, entre las que incluye una ley de igualdad salarial, una reorganización del ECIL y bonos de empleo asociados a los desempleados jóvenes, los mayores de 45 años y los de larga duración. Y dimisión de trascendencia, la que hemos conocido esta mañana. El presidente de Telefónica, César Alierta, deja su puesto tras 16 años al frente de la principal compañía teleoperadora de España. Propone a Álvarez Pallete como sustituto porque le considera el directivo más preparado y capaz para afrontar los retos de la revolución digital. El 8 de abril se reunirá el Consejo de Administración de Telefónica para estudiar entonces este relevo en la dirección. Alierta seguirá trabajando dentro de la compañía. Primero, se propone a la Junta General de Accionistas. Y otra renuncia en el mundo empresarial, esta vez de Valladolid. Abandona su puesto el presidente de la Cámara de Comercio de esta provincia. Según ha podido saber Castilla y León Televisión, Carlos Villar habría tomado la decisión hace unos días y esta tarde va a explicar los motivos en una rueda de prensa. Carlos Villar fue elegido en 2014 en sustitución de José Rolando Álvarez, es director general de Protos, bodega en plena expansión. Su sustituto podría ser el empresario de Medina de Río Seco, Víctor Caramanzana, actual vicepresidente tercero de la Cámara. Mientras en UGT Castilla y León las 3 candidaturas se quedan en 2 y podría ser única. Evelio Angulo, responsable de Acción Sindical y Empleo, se integrará en la lista de Faustino Temprano, actual secretario de organización, en la que se está buscando ubicación. En unos minutos ambos se van a reunir con la tercera candidata, con Carmen Ahmed, secretaria de Federación de Servicios Públicos del sindicato, para intentar alcanzar un acuerdo y que haya una candidatura única y conjunta. Bien.
Hay que mirar fuera para seguir creciendo, una máxima empresarial que se han aplicado muchos empresarios en estos tiempos de crisis. Castilla y León es la comunidad, de hecho, donde más han aumentado las exportaciones. De eso, de internacionalización, se está hablando hoy en un foro del norte de Castilla. En los últimos 5 años las exportaciones han crecido más de un 50%. El nuevo Plan Regional de Internacionalización previsto hasta 2020 ayudará a seguir posicionando nuestros productos. Vamos a seguir poniendo a disposición de las empresas todos los medios de que disponemos en esta tarea que no es sencilla. El Consejo Económico y los sindicatos coinciden en la importancia de proporcionar los medios necesarios para que las empresas se posicionen en el exterior. Es aportar valor añadido, aportar calidad, aportar marca, aportar hecho diferencial en esa cadena de valor. Nuestras estrategias de exportación tienen que ir ligados a la marca principal, que es España. La internacionalización, han asegurado, está ligada a la creación de empleo. Supone un aumento del 16%, pero ello conlleva un cambio en la estrategia. Es fundamental mimetizarse. Hay que hacer prácticamente lo que allí se hace. No hay que tratar de imponer lo que estamos haciendo aquí en España. Pero aseguran que es necesario el respeto por los valores éticos y sociales dentro de las empresas. Tenemos que buscar el equilibrio. No se puede basar la competitividad permanentemente en esa bajada salarial. Este acto ha servido como despedida para Agustín Prieto, que este viernes deja su cargo como secretario general de UGT en Castilla y León. Hoy sale publicada en el BOCIL la base de la convocatoria de ayudas a las que podrán optar empresas de inserción. Se trata de más de 200.000 euros con los que la Consejería de Empleo pagará la mitad de las nóminas de las personas en riesgo de exclusión que se contraten. En Castilla y León hay 12 empresas de inserción. Su objetivo es dar trabajo a personas en riesgo de exclusión social. Estamos hablando de personas con problemas de drogadicción, alcoholismo, de situación de violencia de género, personas que provienen de centros penitenciarios. Al menos el 30% de su plantilla tiene que estar formada por trabajadores con este perfil. La Consejería de Empleo, a través de subvenciones, colabora en el pago de sus nóminas. Tenemos una dotación anual de 214.000 euros para atender estos costes salariales. Se financia el 50% del coste del salario mínimo. Se prevé que solo este año se dé trabajo a más de un centenar de personas. El comedor social de Palencia echa el cierre. La asociación de voluntarios que lo puso en marcha tira la toalla por la falta de ayuda institucional. Yo quería cerrarle, pero cerrarle porque nadie necesitaba el comedor social, pero no cerrarle porque las autoridades de la capital y de la provincia me hayan dado de lado, no a mí, sino a las 80 familias que vienen, a las 80 personas que vienen a comer a diario. Bueno, pues al preguntarle sobre este asunto a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, tan solo ha dicho que el sistema de atención urgente de alimentos que posee la propia Administración regional, sin entrar a valorar dicha cuestión, cubre todo este tipo de necesidades. Trabajamos en coordinación con las instituciones, con Banco de Alimentos, con Cáritas, y distribuimos de manera urgente los alimentos a las personas en su domicilio en 24 horas y además de manera continua, y que cubre también todas las alimentaciones. Ese es el sistema integrado que existe en Castilla y León, del que participan las entidades. Por lo tanto, esa es la fórmula que nosotros pensamos que es la que está funcionando, porque tenemos buenos resultados. Alicia García, que inauguraba en Ávila una de las jornadas que se van a llevar a cabo también en todas las provincias de la comunidad para difundir la convocatoria de ayudas del programa IO Empresa. Se trata de implantar medidas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, de las que ya se han beneficiado 210 empresas. Para avanzar en este objetivo, la Junta está elaborando un proyecto de ley del sistema de conciliación y pretende también incrementar un 10% las plazas del programa Crecemos. Por la importancia que tiene poder incorporarnos y, desde luego, poder también recoger esas iniciativas que han podido. Retomamos ahora la información con la que abríamos nuestro informativo, aunque sin poder conectar en directo con nuestra compañera Estefanía Ureña. Les hablamos de esa reunión entre sindicatos y Renault. Esta mañana se han reunido, han vuelto a retomar las negociaciones después de 13 días. Han vuelto a la mesa, pero de momento
parece que no hay grandes avances. La oferta de incremento salarial de la compañía sigue siendo insuficiente para los representantes sindicales. Señalan también como imprescindible que se hagan 2.500 empleos indefinidos. La dirección ofrece solo 1.000. La reunión prosigue con el 31 de marzo como fecha tope para llegar a un acuerdo. Raquel Gago, condenada por encubrimiento y tenencia ilícita de armas en el asesinato de Isabel Carrasco, contaba con una prórroga de 4 días para completar la documentación del aval bancario que le permitiría seguir en libertad provisional. Se le había puesto una fianza de 30.000 euros y el plazo ya expira. Roberto Núñez, León, todo queda ahora, por lo tanto, en manos del juez. Buenas tardes de nuevo. El abogado de Raquel Gago asegura que han entregado en tiempo y forma la documentación que hacía falta para mantener a la agente de policía local en libertad provisional, previo pago de esos 30.000 euros que ha avalado con una vivienda. Todo está pendiente ahora de la resolución del juez, mientras que las acusaciones también han recurrido ya la sentencia, piden que se respete el veredicto del jurado. Raquel Gago vuelve a estar en manos del presidente del tribunal, que valora su libertad provisional. En su día se la concedió hasta que hubiera sentencia firme, previo pago de 30.000 euros de fianza. La agente de policía local presentó un aval bancario que no era suficiente y se le dio un nuevo plazo para completar la documentación. En las próximas horas o días se sabrá si el juez de la Audiencia Provincial la acepta. En principio se le había solicitado un peritaje de la vivienda que ha presentado como aval de ese dinero. Su abogado asegura que se ha cumplido con los trámites y que todo está en orden y bien, y confía en que pronto conozcan la resolución judicial. Las acusaciones, en cambio, exigían que el peritaje fuera doble y los peritos fueran nombrados por el juez. También recuerdan que el valor de los bienes de la hipoteca deben ser el doble que el del metálico señalado, esos 30.000 euros. Además, la abogada de la hija de la víctima ha recurrido ya a la sentencia que la considera culpable de encubrir el asesinato de Isabel Carrasco y de tenencia ilícita de armas. En total, 5 años de cárcel. Pide que se tenga en cuenta el veredicto, que consideraba a Raquel Gago cómplice. Asegura Beatriz Llamas que el juez ignoró las respuestas del jurado al objeto del veredicto, en las que consideraban probado que Raquel Gago había formado parte del plan. También piden que Triana, la hija de la autora material y condenada como cooperadora necesaria, sea considerada coautora y se le aplique la máxima pena, 22 años, igual que a su madre, y no los 19 que han recaído sobre ella. Lo adelanta hoy Diario Palentino. El Ministerio del Interior expedienta a un guardia civil de la localidad de Herrera de Pisuerga por imputar sus multas de tráfico a personas que ya estaban fallecidas. Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Palencia, Álvaro Lantada nos da más detalles. Los hechos son cuanto menos curiosos. Era guardia civil en el municipio palentino de Herrera de Pisuerga. Le pusieron varias multas por exceso de velocidad, estando fuera de servicio y utilizando su condición como funcionario de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Imputó esas multas a terceros, para más inri, a fallecidos. La sanción contempla 1 año de suspensión de empleo y la imposibilidad de elegir como destino Palencia durante otros 2 ejercicios. Falta, eso sí, por dictar sentencia. La plataforma de bomberos profesionales de Castilla y León ha denunciado ante la Fiscalía la actuación de los bomberos voluntarios en el accidente ocurrido el pasado Jueves Santo en la localidad palentina de Dueñas, en Palencia. Aprecian indicios de prevaricación y desobediencia por no haber sido avisados de este siniestro, tal y como dicta el protocolo actual. Critican además que los voluntarios actuaran sin los equipos adecuados. La Diputación se defiende, asegura que no se enteraron del accidente hasta horas después de que ocurriera y que no se podría haber hecho nada para evitar el fatal desenlace. Sanidad indemnizará a un vallisoletano con 96.300 euros por un fallo de diagnóstico que provocó que perdiera finalmente el ojo. El hombre acudió más de 20 veces al médico por las molestias que le estaba generando una mancha que tenía en uno de los ojos. Llegó incluso a estar ingresado en el Hospital Clínico 10 días, pero en ningún momento se le realizó una biopsia. Según informa el defensor del paciente, 1 año después, ya en una clínica privada, le diagnosticaron un cáncer en un ojo, pero poco se pudo hacer porque semanas después perdía ese ojo debido al avance de la enfermedad.
Y entonces aquí la información viene y se mete por aquí y se va al cerebro. Hoy se cumplen 100 días desde las elecciones generales y estamos igual que en el primer día. Nadie tiene apoyos para formar gobierno. Mariano Rajoy asegura que va a volver a intentar convencer a Pedro Sánchez, pero que va a esperar al encuentro que va a mantener el líder socialista con Pablo Iglesias. Volverá a llamar a Pedro Sánchez para reiterar su oferta de la gran coalición, pero esperará la reunión del PSOE con Podemos. Si el señor Sánchez no llega a ningún entendimiento, pues yo lógicamente se lo plantearé al señor Sánchez, pero la fecha todavía no está predeterminada. Defiende la renovación de cargos en el PP, pero Rajoy dice que se siente con fuerzas para seguir como candidato en caso de que se celebren otras elecciones. No se impone nada, se impone la voluntad de la gente, que también es algo muy importante. El presidente del Gobierno en funciones confirma que sí que comparecerá en el Congreso para dar explicaciones, pero no en una sesión de control como demandan varios grupos. Lo hará para relatar el acuerdo sobre refugiados alcanzado en el último Consejo Europeo. Hace aconsejable que yo acuda al Congreso, máxime cuando yo fui con un mandato que el propio Congreso me había dado en relación con ese asunto. Niega frialdad en este encuentro de la semana pasada y avanza que se reunirá con el presidente catalán para hablar de asuntos como la economía, nunca de la unidad de España. Yo creo que el señor Puigdemont y yo nos veremos. ¿Cuándo? Eso no lo sé. Dice que se ocupa de los asuntos generales del PP y que no está al tanto de los detalles, de forma que no sabe quién es el instructor del partido para el caso de Barberá, que no hay que adelantar acontecimientos y que han sido los concejales valencianos los que han pedido su suspensión de militancia. Mientras Rajoy hablaba en Onda Cero, Pedro Sánchez lo hacía en la cadena SER. El líder de los socialistas ha dicho que no descarta incluir en su posible gobierno a miembros de Podemos y Ciudadanos. Horas más tarde se ha reunido con la ejecutiva del PSOE. En la calle Ferraz está Eduardo Martínez. La dirección del partido también apuesta por un gobierno de las tres formaciones. Sí, buenas tardes. Los miembros de la Ejecutiva consideran que el futuro gobierno de España debe estar sustentado de una u otra manera por las tres formaciones políticas, por PSOE, Podemos y Ciudadanos. Y en ese sentido confían en que la reunión de mañana entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sirva para desbloquear la situación política de nuestro país, porque dicen que la formación del gobierno, es ahora la prioridad y no tanto las cuestiones internas del PSOE. Por eso este sábado el Comité Federal del partido va a aplazar el Congreso, eso sí, de momento sin fecha. Confían en poner mañana los cimientos a un nuevo gobierno, pero por si no lo logran, atrasan su Congreso. Creo que estamos haciendo simplemente lo lógico para todos. Y es esperar a que haya un gobierno en este país para a partir de ahí empezar a hablar del partido. Yo creo que no habrá grandes discusiones alrededor de este principio que compartimos todos. El discurso está claro, pero la pregunta es cómo afectan estos tiempos a los dos aspirantes. Sánchez asegura que él se ha sacrificado. Si lo pensara en términos personales, hoy me convendría mucho más que en el futuro. Lo que estoy haciendo hasta incluso es un favor a aquellos militantes que quieran presentarse. Y defiende su gestión en 2 años con 5 elecciones. Su ejecutiva cierra filas. Creo que el liderazgo de Pedro Sánchez no está en ningún momento puesto en cuestión. Aún confía en formar gobierno con Podemos sin soltar a Ciudadanos. El acuerdo con Ciudadanos es condición necesaria también para que se pueda lograr ese gobierno del cambio. No me cierro a que haya representantes de Podemos dentro del gobierno, como tampoco me cierro a que haya representantes de Ciudadanos dentro del gobierno. Y la puesta en escena se producirá esta tarde con una reunión Rivera-Sánchez. Algunos varones empiezan a impacientarse. O hay gobierno, y si no, ninguno de vosotros valéis para nada. Y eso es lo que yo creo que alguna vez alguien tiene que decir, ¿no? De la reunión con Iglesias, Sánchez espera no entrar en el mismo bucle de las últimas semanas, pero tampoco lleva herramientas nuevas para salir de él. El Congreso votará el 6 de abril si se recurre al Tribunal Constitucional para ejercer control sobre el Gobierno en funciones. Un control al uso que la Cámara quiere que se produzca el 13 de abril, pero que no se ha fijado porque no hay todavía acuerdo sobre el cupo de preguntas. El PP insiste en que es un uso torticero de las funciones de la Cámara y que no se puede hacer control a un Gobierno en funciones. Pero Patxi López cree que la propia comparecencia del presidente el 6 de abril ya va a tener ese carácter de control. El control ya es la propia comparecencia del presidente del Gobierno en la sesión del miércoles. Plenos de preguntas y de interpelaciones, los grupos
Le hemos dado el plazo para que lleguen a un acuerdo de cuál es el cupo de preguntas y de interpelaciones. Si yo planteo y se va a aprobar en el próximo pleno, ¿no?, de la próxima semana un conflicto ante el Constitucional, pues oiga, deje usted que opine el Constitucional y mientras tanto espérese, porque usted mismo... Una semana después de los atentados de Bruselas, son muchas las preguntas que todavía no tienen respuesta. La policía aún no sabe quién era el hombre que acompañó a los suicidas del aeropuerto y aumentan las críticas por los giros que está dando la investigación. 35 personas murieron en esos ataques y aún hoy son cerca de un centenar los que están hospitalizados. 7 días después, Fanny vuelve a sonreír. Ella estaba en el aeropuerto y sufrió quemaduras en cara y manos. La metralla se incrustó en una de sus piernas. Tenía la pierna fatal debido a las quemaduras. Solo pensaba, están ardiendo, están ardiendo. Aún sigue con dolores, pero sus heridas cicatrizan bien. Sabe que ha vuelto a nacer y no guarda rencor. Se queda con quienes la están ayudando. Hay grandes personas en este mundo y tenemos la suerte de poder creer en las cosas buenas. Ella tuvo suerte. Es una de las 300 personas que resultaron heridas en los atentados. 35 perdieron la vida y hoy todavía hay un centenar de hospitalizados, algunos muy graves. El aeropuerto sigue cerrado y la capital mantiene el duelo. Los bruselenses lo demostraban en su catedral en la tarde-noche de ayer. Identificar al hombre que acompañaba a los suicidas en el aeropuerto sigue siendo prioridad, y más después de las críticas a la policía por decisiones como la liberación del que parecía principal sospechoso. Toda Europa está colaborando. Sin inteligencia y sin información, pues evidentemente no se puede ganar la batalla del terrorismo. Lo recordaba esta mañana el ministro español. Jennifer García, una de las fallecidas, era de nuestro país. Y esta mañana han vuelto a saltar todas las alarmas en el aeropuerto de Lacarna, en Chipre, aunque al final se ha descartado un acto terrorista. La policía ha detenido a un hombre que había secuestrado un avión en Egipto, obligando al piloto a aterrizar allí, en Chipre. El captor es un ciudadano egipcio que demandaba ver a su esposa, que al parecer vive en Chipre, y que se liberase a una activista política presa en el Cairo. Durante más de 5 horas ha retenido a la tripulación y a 3 pasajeros dentro de este avión. La batería de nuestros móviles tiene un aguante limitado, a veces se agota en lugares inesperados donde no hay un enchufe para recargarla. Un joven vallisoletano ha diseñado un cargador múltiple. Se puede cargar hasta 6 móviles a la vez en cualquier lugar. Lleva 3 meses en venta y ya lo han comprado muchos bares, restaurantes y hasta el Casino de Madrid. Ellos eligen su sueño, tú el camino. Colegios concertados de Castilla y León. Profesionales cualificados y comprometidos. Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de Castilla y León. Vivir pegados al teléfono allá donde vamos tiene sus consecuencias a lo largo del día. En bares, por ejemplo, en los restaurantes, en sitios públicos, la gente se quedaba sin batería. Entonces decidimos desarrollar un dispositivo que nos permitiera cargar varios teléfonos a la vez sin necesidad de depender de los enchufes que tuvieran en ese establecimiento. Lo pueden usar hasta 6 personas a la vez. Es un reclamo para los bares, para las empresas y podría ser imprescindible también en bodas o en congresos. Nosotros el enfoque que le damos es un enfoque social, para que la gente pueda interactuar gracias a que tiene nuestro producto en su propia mesa. Luis tuvo la idea en el máster, en un trabajo de grupo. Él y los otros 4 colaboradores son ahora Budget Technologies. Su batería múltiple carga todo tipo de móviles y tiene una autonomía de aproximadamente 24 horas. Entonces, para hacer pequeñas cargas de 20 minutos, 2 móviles a la vez, mientras se toman una caña, por ejemplo, yo siempre digo que puede durar todo el día. Lo ha puesto en venta hace 3 meses. El Casino de Madrid no ha podido resistirse y ahora espera sorprender a otros establecimientos. Puede que muchos de ustedes no hayan oído hablar nunca de la leonesa Ángela Ruiz Robles, pero su nombre aparecía ayer cada vez que abríamos la página de Google en Internet. Y méritos no le faltan para ser el doodle del día. Esta profesora leonesa inventó en 1949 el precursor del libro electrónico. Una idea genial que no se comercializó
porque su inventora no consiguió las 100.000 pesetas que necesitaba para sacar al mercado el primer ebook de la historia. Este doodle, que recuerda el 121 aniversario del nacimiento de Ángela Ruiz Robles, ha sido para muchos el descubrimiento de una mujer nacida en el pueblo leonés de Villamanín, que lejos de la tecnología de Silicon Valley creó la primera enciclopedia mecánica. Quería que sus alumnos fueran los mejores y se preocupaba porque aprendieran y porque aprendieran fácilmente. Estuvo hasta los 20 y pico años aquí y luego que se marchó para Galicia. Maestra de escuela en León y Galicia, y en un país donde el 75% de las mujeres no sabía leer, doña Angelita inventó este maletín mecánico donde mediante presión de aire o bobinas con carretes que guardaban conocimientos de cálculo, escritura o numeración, aligeraba el peso de los libros a sus alumnos. Con los adelantos que hay hoy y el pensamiento que tenía ella, seguramente que iría por delante de lo que hay ahora también. En su pueblo ya piensan en ponerle una calle a una visionaria que añadió a su libro pulsadores de voz, idiomas y tintas luminiscentes para leer en la oscuridad. Ponerle una calle o bueno, algo que se pueda, que podamos para mostrar el agradecimiento. En Estados Unidos le ofrecían patentar su invento y no quiso. Quiso que se quedara, como era un descubrimiento de España, era suyo, quería que se quedara aquí. Hizo la patente, pero no consiguió que una empresa española financiara las 100.000 pesetas que costaba fabricarlo. Ángela Ruiz murió en 1975. 40 años después, un americano era considerado el padre del ebook. Paradojas de la historia. Han procesionado por las calles de Castilla y León y ahora los restauradores comprueban que vuelven a casa igual que se fueron. El Museo Nacional de Escultura de Valladolid examina estos días las 42 tallas que han prestado a las cofradías para restaurar, si hace falta, las obras dañadas. Buscan posibles desperfectos. Son las policromías de los brazos, sobre todo, el resto bien. Conocen las tallas de memoria, las examinaron antes de Semana Santa y ahora comprueban que no han sufrido daños. Cuando vuelven las obras tenemos que comprobar el estado de las grietas para comprobar que no se hayan abierto más. Hay que ajustar todas las tuercas, hay que ver cualquier elemento suelto que puedan tener. Se sufre mucho, pero bueno, forma parte de la propia historia de las piezas. El mayor riesgo siempre, o casi siempre, lo ciframos en la lluvia. Lo que hay que procurar es que las condiciones no sean extremas para la obra, ¿no? Para no someter a la madera a un brusco cambio en sus condiciones de temperatura y de humedad. Los arreglos se intentan hacer sin moverlas del paso. Por no someter la obra a más movimiento, cualquier manipulación es un riesgo para la obra. Se procura que permanezcan todo el año en la carroza en la que están. El museo presta cada año 42 esculturas, la mayoría del siglo XVII. Estas de Gregorio Fernández sí se han llevado al taller. Son pequeñas zonas, puntitos a lo mejor que se ha saltado la policromía. Las van a dejar impecables porque en julio viajan a una exposición en Berlín. Les hablamos ahora de los encargados de poner a punto todas las obras del eclesiástico, del arte eclesiástico de la provincia de Palencia. Se trata del taller de restauración que pone en marcha la Diputación y la Diócesis palentina. Son 47 piezas de escultura y de textil. Estas últimas ya lucen como nuevas y hemos tenido la oportunidad de visitarlas. Bueno, ya hemos terminado. Vamos a recoger y llevamos las piezas al obispado para el montaje de la exposición. Trabajo realizado, 5 textiles, 5 retos, algunos llegaban realmente deteriorados. Del pendón que venía de Cisneros, que vino en unas condiciones lamentables, prácticamente hecho una bola en una bolsa de plástico, y tuvimos que poco a poco, desde el principio, ir un poco devolviéndole su forma original. Y todos esconden entre su tela y sus brocados una historia que da idea de su riqueza. Nos habla de que fue un regalo de los Buendías a la parroquia, a su parroquia de Dueñas. Este trabajo forma parte de un taller de restauración puesto en marcha por la Diputación y la Diócesis de Palencia y que engloba también piezas de escultura aún en proceso. Es además una oportunidad de empleo para restauradores en paro. Pero esto permite, además de generar empleo a la conservación y al mantenimiento de nuestro arte y de nuestro patrimonio. Empezar aquí en casa con piezas que están a lo largo de la provincia, pues es mucho más gratificante. En unos días y cuando todas las piezas estén finalizadas, se expondrán al público antes de volver a sus localidades de origen. Llegarán además llevando un poquito de cada uno de ellos.
La que ya está abierta es la exposición de arte sacro que acoge estos días el Museo de la Real Fábrica de Cristales de La Granja y con la que hoy nos despedimos. Medio centenar de piezas recorren la historia de la Virgen de los Dolores, patrona del municipio, y su vinculación con los maestros vidrieros del siglo XVIII. Con ella nos vamos. Adiós. En 1737, 9 niños se reunían en la sala de pulimento de la antigua Real Fábrica de Cristales. Fundaban así la Hermandad de la Virgen de los Dolores, protagonista de la primera exposición de arte sacro del Real Sitio. Formadas gracias a la reina de Isabel de Farnesio, son todas cofradías y hermandades reales. Ligada al oficio vidriero nacía también la desaparecida Cofradía del Carmen, cuya talla custodia esta hermandad tras el cierre de la primera sede de la fábrica en 1833. Un recorrido en el que además se pueden ver piezas únicas elaboradas por estos maestros vidrieros como esta corona. Algunas de ellas acaban de ser restauradas en los cursos de patrimonio cultural. Óleos de San Miguel, Arcángel, una serie de óleos pequeñitos desvotos. Es el punto de partida de una serie de muestras que buscan dar a conocer la historia de la Semana Santa del Real Sitio de San Ildefonso. Se puede visitar hasta el 5 de junio en el Museo de la Real Fábrica de Cristales.